Faltan 20 minutos para las 12 del mediodía. Hace algunos días tuvo lugar un fallo inédito en el país. Una adolescente de 15 años fue dada por aprobada en el secundario por ser superdotada, demasiado inteligente. Le dieron por aprobada la secundaria y ya está cursando estudios universitarios. Tiene 15 años, sucedió en Entre Ríos. Claro, esto lo veíamos siempre nosotros los argentinos trasladándonos hacia afuera, no lo veíamos desde lejos. En Estados Unidos sucedió, en Europa sucedió, es raro porque ha ocurrido acá muy cerquita y sí, le han dado todo por aprobado, pero no es la primera vez que un ser humano aprueba todo con una edad tan corta, tan poquitos años y que haya podido cubrir un ciclo. Acá en Argentina, por supuesto, fueron 2 años de proceso hasta que la justicia de Entre Ríos definió que esta adolescente no deberá cursar ni rendir libres los contenidos exigidos aquí en nuestro país para el ciclo secundario. Estamos en comunicación con Daniel Ricard, que es una de las personas que más nos puede ayudar a comprender cómo se porta el sistema educativo con los chicos que tienen un promedio de inteligencia superior a la media. Y lo puede comprender en primera persona, porque él también pasó por eso. Daniel, muy buenos días, acá Erika y Alejandro, un gusto hablar con vos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamarme. Bueno, repasemos un poquito lo que ha significado esto, ¿no? Cómo ha repercutido, principalmente en vos, que te tocó que sos una persona con un coeficiente intelectual alto, pero que fuiste un niño precoz. ¿Cómo repercutió en vos, como ser humano, el haber leído, haberte enterado de esta noticia? De este fallo, claro. Bueno, mira, lo que me parece en principio es que lo que ocurre es que la justicia está haciendo lo que el Ministerio de Educación debiera hacer y no hace. Es decir, en la Ley Nacional de Educación existe un artículo, que es el artículo 93, que dice que todas las jurisdicciones escolares del país están obligadas a contener y a modalizar los estudios, el currículum, los programas para los chicos de alto potencial intelectual. Evidentemente, como la provincia de Entre Ríos no ha reglamentado este artículo en su provincia y no está brindando ninguna solución didáctica o pedagógica para este tipo de chicos, tiene que intervenir la justicia. Aclaremos, en este caso ocurrió lo siguiente: esta chica solicita a las autoridades educativas poder compactar curricularmente los años que le quedan, porque adquiere los conocimientos con mucha facilidad. Sí. Las autoridades le dicen que no tienen ninguna forma de ayudarlo en este sentido, entonces se inscribe en un colegio norteamericano, aprueba todas las materias en el colegio norteamericano. Ese colegio norteamericano tiene un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación Argentina y además con la universidad a donde ella pretende ingresar en Santa Fe. Sí. Y entonces, lógicamente, la justicia formalmente le da la posibilidad de hacerlo. Ahora, más allá de los temas jurídicos, que es un fallo excelente, que es un fallo ejemplar, acá lo que importa es que lo que está poniendo en el tapete es que, salvo Jujuy y Salta, ninguna provincia argentina ha reglamentado el artículo 93 de la Ley de Educación Nacional, y por lo tanto está en infracción con estos chicos que constituyen el 15% de la población escolar. Es un montón de chicos. Es un montón. Claro, entonces no estamos hablando de que haya algún vacío legal respecto al tema, sino que no se está aplicando lo que ya está preestablecido. Exactamente. Digamos, en definitiva, hacer esto en el sistema educativo es algo medianamente complejo, digamos. Hay que entrenar a los docentes, cada jurisdicción y cada provincia tiene que ver cómo se organiza, tiene que nombrar una escuela por distrito escolar que se ocupe de este tipo de chicos. Bueno, y como es habitual, lamentablemente, en nuestro país, las autoridades se hacen un poco las distraídas en esta obligación, y entonces empiezan a pasar estas cosas. A mí me parece que este fallo de Entre Ríos se va a multiplicar en forma exponencial ahora que el tema está sobre la mesa, porque hay una enorme cantidad de chicos que están en esta situación. Daniel, repasando un poquito tu historia también, que está relacionada en algún punto con la provincia de Mendoza también, en todos estos años en los que vos estuviste bregando, haciendo fuerza, fijándote sobre todo en los chicos superdotados y la preparación que tiene el sistema educativo, ¿en algún momento te cansaste y bajaste los brazos como diciendo, no hay forma de luchar contra esto? La verdad que en algún momento lo pensé, pero por otro lado, los chicos, en definitiva, no tienen la culpa del sistema educativo que está implementado en la provincia donde nacieron. Entonces,
uno, bueno, hace por ahí una pausa, respira hondo, pero después se da cuenta que tiene que seguir trabajando en esta dirección, porque además, en definitiva, la única manera de que Argentina salga de la pobreza y que deje de tener estas crisis políticas y económicas a repetición de acá a 20 años es trabajar con las nuevas generaciones. Vos pensás, por ejemplo, que la Universidad de Harvard, donde yo estudié, produjo 54 premios Nobel y 12 presidentes y vicepresidentes norteamericanos que provenían de escuelas pobres, de comunidades pobres, y realmente logró generar este equipo dirigencial tan impresionante debido a que se ocupó de los chicos talentosos, carenciados cuando eran niños. Entonces, bueno, uno cuando ve esas cosas le siguen dando ganas de luchar. Te iba a consultar, Daniel, vos también, que sos papá, ¿qué actitudes tenemos que tener en cuenta o acciones o qué tenemos que ver en los chicos para saber si son superdotados o tienen alto coeficiente intelectual? Porque viste que quizás en la escuela lo tienen como los chicos que se portan mal, porque quizás no, las maestras no pueden estar atentas a que se aburren, interpretaron y aprendieron tan rápido el contenido, y cuando son chicos empiezan quizás a molestar al compañerito de al lado y lo tienen como el niño problemático que se porta mal, pero no nos estamos dando cuenta o focalizando en realidad en qué es lo que le pasa, claro. Sí, te acuerdo, en general son los papás los que se dan cuenta, y básicamente tiene que ver con la comparación de su comportamiento con el comportamiento de sus hermanos o de sus amigos. Son habitualmente chicos muy inquietos, que justamente lo suelen catalogar como que se portan mal debido a que están aburridos y entonces buscan mecanismos alternativos para motivarse. Tienen una etapa madurativa más rápida probablemente que sus hermanos y que sus amigos. Esto se demuestra muchas veces en la precocidad, vinculado fundamentalmente con el área de la lectura. Son chicos por ahí que leen o decodifican más rápido lo que ven. Son personas que muchas veces tienen algunas dificultades. Por ejemplo, el síndrome de Asperger es una característica bastante frecuente en este tipo de chicos. Es este síndrome que tiene Greta, la activista europea por el cambio climático. Así que estas son básicamente las principales... comportamientos a los que tenemos que estar atentos. Claro, sí, tal cual. Te vas a dar cuenta, se nota muy rápidamente. Vos recordarás cuando ibas a la escuela primaria que tenías 2 o 3 compañeros que realmente sobresalían por la velocidad con la que adquirían los conocimientos o por la lucidez que tenían para responder las preguntas del docente. Bueno, es ese tipo de chicos. No es difícil darse cuenta. Daniel, vos sabés que a título personal, a mí toda la vida me gustaron mucho los idiomas, de hecho todavía me gustan mucho, pero al mismo tiempo en mi historia como alumno, en la primaria y en la secundaria, yo sentía una angustia tremenda, y te digo por qué. Si bien con los idiomas yo al principio ya les cazaba la onda y era como que los profesores me tenían ahí arriba, había otras materias en las que no me iba muy bien, de hecho me iba pésimo. Entonces yo me encontraba en una disyuntiva. Entonces, ¿qué soy al final? ¿Una bestia o soy un superdotado? Una luz, claro. Claro, ¿cuál es tu postura con respecto a esto? ¿Hay distintas inteligencias? ¿Analizamos distinto? ¿Hemos avanzado? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, para responder tu pregunta concreta, en la década de los 90, en la Universidad de Harvard, Howard Gardner desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. Según su teoría, que hoy es generalmente aceptada científicamente en todo el mundo, todos tenemos 8 tipos de inteligencia distintas. Una inteligencia de ellas es la lingüística, pero otras son la de las ciencias naturales, las matemáticas, la interpersonal, la intrapersonal, la musical, la deportiva, etcétera. Entonces es muy frecuente encontrar una persona que se destaca claramente en una inteligencia. En el caso de Messi se destaca en inteligencia deportiva, pero no necesariamente tiene que ser bueno en matemática, claro, en lengua, en idiomas o en otra disciplina. Claro. Eso se ve muy claro, ¿viste? En el tema del deporte. También perdón, Daniel, también pasaba lo mismo, perdóname que te corte, con Michael Phelps, que se ganó no sé cuántas medallas olímpicas en natación, pero lo sacabas del agua y el pobre no podía hilar 2 palabras. Sí, tal cual. Las inteligencias, digamos, si bien no son compartimentos estancos que no tienen relación
entre sí, es muy probable esto que vos decís, que alguien sea superdotado en los idiomas, es decir, en la inteligencia lingüística que se utiliza, que se localiza en la corteza del hemisferio izquierdo del cerebro y no en otras. Esto es habitual verlo y por eso es importante tener programas de estudios adecuados a este tipo de chicos. Diferente es el caso de esta niña, que es por ahí superdotada en todas las inteligencias escolares, que básicamente son dos, la matemática y la lingüística. Las otras generalmente no se abordan mucho dentro de la escuela. Pero esto, lo que te quiero decir es que no se soluciona haciendo que los chicos vayan más rápido y haciéndoles saltar etapas o años, sino que hay que tener una estructura programática en el sistema educativo razonable, donde equilibre sus fortalezas con sus debilidades, explote la fortaleza, pero también ayude a compensar las materias a donde sos más débil. Fíjate que esta chica, por ejemplo, que va a ir a la universidad con 15 años, Sí, va a estar socialmente vinculada con chicos de 19, 20. claro. Probablemente ella a nivel sexual, a nivel madurativo, a nivel evolutivo, biológico, no está como un chico de 20 años. Está desde el punto de vista académico nada más. Por eso es importante compensar y que no se produzcan desequilibrios significativos durante la evolución del chico. ¿Aún conservás el récord histórico de haberte recibido de contador público en 1 año y 10 meses en la UBA? Mira, me parece que sí, la verdad es que no estoy prestando mucha atención si alguien lo supera o no, me tiene despreocupado. No, sin cuidado, sin cuidado. No, era el pie para decir que vos sos un gran defensor de todo esto y de contener a los chicos que tienen este alto potencial intelectual debido a tu experiencia personal. Y con la fundación llegaste a varios colegios del país, el Colegio Norwich, y también tenés una historia muy ligada acá en Mendoza, por si querés contárnosla, si alguien se la ha perdido en el sector de Lagunitas en un principio y después con el Colegio Norwich de Mendoza. Bueno, el Colegio Norwich de Mendoza en realidad se fundó esa sede como escuela de observación y práctica pedagógica para 24 escuelas rurales y marginales públicas de la provincia, que tienen 12.800 chicos y 800 docentes y directivos para formarlos en esta área. Esto que se ve tan claro en el deporte, ¿no? Insisto, vos tenés clubes de fútbol, tenés consultorios para recuperar a deportistas que están lastimados o que tienen dificultades psicomotrices, pero también tenés un CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Pero en Argentina debiera ocurrir lo mismo por el área escolar. Tendríamos que tener un CENARE, que es un Centro de Alto Rendimiento Escolar, para poder ayudar a este tipo de chicos a tener una evolución más orgánica, más pareja, más integral, y no desperdiciar sus talentos, ¿no? Porque en definitiva son los chicos que en quienes depositamos el futuro de nuestra sociedad. Daniel, vamos a tener ahora con Erika y conmigo y con vos un pequeño jueguito. Son 4 preguntas nada más, es una especie de ping-pong. ¿El mito o la realidad? Y queremos que vos nos des tu punto de vista. Mito o realidad, punto número 1. Empiezo yo. Potenciar la inteligencia hace infeliz a un ser humano. ¿Mito o realidad? No, es un mito. Un mito. Al contrario, yo creo que, un ser humano es infeliz cuando tiene un potencial que no puede desarrollar, porque eso te conduce inevitablemente a la frustración. Un poco lo que te pasaba a vos con el tema idiomático. Claro. Es como que tengas un artista o un deportista que tiene un gran talento, que disfruta realmente de lo que hace y que vos no desarrolles ese potencial o no le des las posibilidades de desarrollarlo. Me parece que lo que te conduce a la infelicidad claramente es la imposibilidad de ser una persona integral, poder desarrollar realmente tu talento, porque eso además muchas veces trae aparejado que puedes ayudar también a otras personas. Entonces, me parece que la otra alternativa, que es no hacer nada con ese talento y dejarlo desperdiciar, en realidad es mucho peor. ¿Mito o realidad que a los chicos superdotados todo les resulta más fácil? Bueno, acá tenemos una visión compartida, digamos. Hay una parte de mito y una parte de realidad. La parte de realidad es que en el desarrollo del talento infantil, donde vos sos fuerte, te resulta más fácil. Evidentemente,
si yo soy muy inteligente en el área de matemáticas y todos mis compañeros están sufriendo con los números y a mí me sale bárbaro las fracciones, los logaritmos, la trigonometría, va todo muy bien. Ahora, por otro lado, puedo tener dificultades de adaptación con el grupo social, puedo sufrir de bullying, puedo tener el síndrome de Asperger, como te estaba comentando, claro, y puedo no ser madurativamente lo suficientemente inteligente, me refiero a la inteligencia emocional, para compatibilizar mi desarrollo en la matemática con mi desarrollo humano. Entonces, ¿te parece esto del ejemplo del nadador que ustedes daban hace unos minutos, acertadamente? Digamos que en el agua es un pez y es maravilloso, pero cuando salís de ahí, por ahí en tu grupo social sufrís bullying porque no podés hilar una frase para hacer una declaración. O ante todo te reís como Goofy, como por ejemplo. Tercer mito o realidad, Daniel. Una persona es superdotada porque fue estimulada en su niñez. Bueno, el tema de la estimulación temprana tiene mucho que ver con esto. Vos pensás que nosotros nacemos con un cerebro que pesa 35 gramos, al año de vida pesa casi 1 kilo, con lo cual tiene el 80% del peso que va a tener como peso final de un adulto, y además toda la corteza neuronal del hemisferio izquierdo se desarrolla en un 80% antes de los 4 o 5 primeros años de vida. Entonces, todo lo que pasa en ese lapso es tremendamente fundamental. Nosotros en ese cerebro tenemos 140.000 millones de neuronas, cada una tiene 15.000 conexiones. De esas 15.000 conexiones, la mitad depende de la alimentación y la otra mitad depende de la estimulación. Entonces, independientemente de la carga genética que uno traiga para la inteligencia, lo que ocurre en los primeros 4 o 5 años de vida es fundamental. Por eso yo siempre digo que otra cosa que las autoridades escolares debieran hacer es acelerar el ingreso de los chicos a las escuelas, a los jardines de infantes. Hoy tenemos obligatoriedad a partir de los 4 años y por lo que te acabo de contar, la verdad que los chicos tendrían que entrar cuando tienen 1 o 2 años a la escuela. A los 4 años es muy tarde el ingreso. Claro, por el tema de la estimulación. Vamos al último mito y realidad. Un niño que tiene altas capacidades, ¿tiene estas capacidades en todo momento, en toda su vida, para todo? No, para nada. Esas capacidades pueden aparecer en un determinado momento del proceso escolar y en una determinada disciplina. No necesariamente uno es superdotado siempre en todos los aspectos de la vida, en todos los procesos y en todos los ciclos. Hay chicos que esto aparece a principios de la escuela primaria, otros aparecen en el nivel inicial, en otros aparece durante la escuela secundaria. No todo el mundo tiene los mismos momentos ni las mismas fortalezas cognitivas en las mismas disciplinas. Wow, qué linda charla que hemos tenido, Daniel. Qué distinto sería el mundo y la historia de la humanidad si esto se hubiera potenciado como se debe en todos los ámbitos de nuestra historia. Hoy estaríamos viviendo en un planeta totalmente distinto. Te agradecemos muchísimo la charla. Bueno, y invitar a la reflexión. El sistema educativo tiene que ayornarse y actualizarse en un montón y en tantos aspectos, y este es uno de ellos, la contención que se le da a los chicos que tienen un alto potencial intelectual. Exacto. Daniel Ricart, fundador y presidente de la ONG Fundación Ricart. Ahí estábamos escuchando la charla. ¿Está Daniel por ahí que no lo saludamos? Ahí estaba, ¿no? Sí, acá estoy. Ahí está. Daniel, ¿vas a venir a Mendoza pronto? ¿Tenés pensado? Sí, tengo pensado ir como para el 20 de noviembre, así que si tienen un ratito me encantaría. Por favor, te esperamos. Ir al estudio y conocerlos personalmente. Sí. Va a ser un lujo, Daniel. Un abrazo gigante. Gracias, saludos. Ahí estamos. Saludos. Ahí estamos. Saludos. Ahí estamos.